Bueno, en este video vamos a hacer un pequeño resumen de trigonometría de tercer año, más que nada enfocado a la resolución de ejercicios y problemas típicos, digamos así. Lo que vamos a ver es la resolución de triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo recto. Bueno, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Y hay tres relaciones fundamentales que son el seno, el coseno y la tangente de un ángulo, de uno de los ángulos del triángulo. El seno es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. El coseno del ángulo es el cociente entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Y la tangente al ángulo es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, lo único que tienen que tener cuidado es que si el ángulo alfa fuera este, si está en esta posición, este es el cateto opuesto. El que no toca el ángulo, digamos así, es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el que corresponde con uno de los lados del ángulo. Es uno de los lados, uno de los segmentos que forma el lado del ángulo. Los lados del ángulo son semirrectas, pero para que me entiendan es eso, ¿no? Entonces, adyacente es que está tocando el ángulo y opuesto es que está enfrente al ángulo. Ahora, si el ángulo que estamos trabajando es este acá, por ejemplo, este ángulo es alfa, entonces este ahora va a ser el cateto opuesto. Y si este es alfa, este es el cateto adyacente, el que toca el ángulo alfa. Entonces hay que tener cuidado porque a veces pensamos que opuesto siempre fuera este y adyacente siempre fuera este, porque la mayoría de los triángulos usamos este tipo con el ángulo acá. Pero no, es opuesto es el que está enfrente al ángulo y adyacente el que toca el ángulo, el que forma el ángulo. Entonces, esas son las tres relaciones que ustedes tienen que recordar. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Hay una sigla que ayuda a memorizar esto, que es SOHCAHTOA. Si ustedes recuerdan la palabra SOHCAHTOA es memorizar una palabra, te ayuda a recordar las tres relaciones. S, ¿no?, es de seno, O de opuesto y H de hipotenusa. Entonces vos recordás que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, la C de coseno, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, T de tangente, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es saber que están estas tres relaciones, recordarlas. Y después cuando nosotros resolvemos un ejercicio, vamos a resolver un ejercicio, obviamente hay problemas que son más complejos, pero cuando es un ejercicio típico, que vos conocés, por ejemplo, tenés un triángulo rectángulo, conocés un lado y un ángulo, lo que vos tenés que hacer es, primero ver qué quiero hallar, es decir, qué es lo que quiero hallar, si es un cateto, es el cateto opuesto, es el cateto adyacente, es la hipotenusa, qué quiero hallar. Segundo, ¿qué datos tengo? Respondiendo a esta pregunta, vos vas a saber cuál de las tres relaciones usar. Por ejemplo, si yo en este ejercicio quiero hallar el lado BC, entonces la pregunta sería, ¿qué quiero hallar? Tengo el ángulo de 40 grados. ¿Qué es lo que quiero hallar? Es el cateto opuesto. Quiero hallar el cateto opuesto. ¿Qué datos tengo? Tengo el ángulo y tengo este cateto de 5, que es el cateto adyacente. Entonces yo voy a ver cuál de las tres relaciones tiene cateto opuesto, ángulo, cateto adyacente. Y ahí la única relación que me sirve es la de tangente, porque tiene el ángulo, tiene cateto opuesto y tiene cateto adyacente. Entonces ahí lo que hago es escribir esa relación, tangente de alfa es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituyo los datos conocidos, tangente de 40
es igual a cateto opuesto, que no lo conozco, sobre el de 5. Y después despejo x. Para despejar x, lo que yo siempre les enseño para que no se compliquen con el despeje es hacer tipo regla de 3, ¿no? Pones dividido 1, que no cambia nada, y es, para hallar x, multiplico estos cruzados y divido entre este. ¿Ah? Entonces, multiplico cruzado y divido entre el otro. Entonces, ¿a qué es igual x? A 5 por tangente de 40 dividido 1. O sea que x es igual a 5, ahí, bueno, van a la calculadora, ¿no? Para hallar la tangente, tienen que asegurarse que la calculadora esté en modo DEG o modo D, en algunas calculadoras, muy importante. 5 por tangente de 40. Y eso a mí me da 4,195, lo voy a aproximar a 4,2. 4,20. ¿Ah? 4,20. Bueno, después en otros videos vamos a hacer varios ejercicios aplicando esto. Pero recuerden, esto que está en pantalla, pueden pausar el video y copiarlo porque es la base para resolver esos ejercicios.